Bueno, primero que nada, la mesa se llamaba Gestion des ressources naturelles par le peuple indigène bien commun, pero se cambió el título para decir vivir con y a través del respeto a la vida de los pueblos y a su unión con la naturaleza, la cual fue una propuesta de los pueblos mapuches en donde ellos dicen no reconocemos, ¿no?, la parte de la gestión porque se ve como una imposición, ya que nosotros hemos vivido con la naturaleza, por lo tanto no necesitamos, ¿no?, una gestión impuesta de afuera. Igualmente se discutió la terminología de lo que significaban los pueblos originarios o lo que estaba como peuple autóctone, que puede tener inclusive significados políticos distintos y en los cuales más bien lo que hay que decir es la reivindicación de los pueblos que habitan en un territorio, y entonces hay que tener mucho cuidado con la terminología porque puede tener significados distintos en los diferentes países. Lo que también se dijo era que estos territorios no están reconocidos en muchos de los países ni por los propios gobiernos a nivel nacional ni por instancias internacionales que les den una seguridad a este acceso de bienes comunes. Y por el contrario, los territorios son concesionados a empresas o a las élites nacionales, tanto a las élites nacionales como también a las empresas extranjeras. En términos también de terminología, se discutió que los recursos naturales no son solamente la tierra o las tierras, sino son los bosques, las aguas, los animales, las plantas, las semillas. La naturaleza son las farmacias de los pueblos indígenas, son su forma de alimentación, pero sobre todo es y representa su vida. Entonces, se lanzaron varias preguntas, es decir, cómo asegurar los territorios frente a los procesos de acaparamiento, cómo conservar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, cómo dejar vivir a los pueblos bajo sus propias formas de vida, bajo sus propias normas y sus propias leyes, cómo respetar sus formas de vida. Así entonces no solamente era un respeto en términos en sí de tierras y de sus territorios, sino por los diferentes modelos culturales. Y hubo una frase, ¿no?, de Félix Díaz, de Argentina, que dice: nosotros no somos dueños de la naturaleza, sino somos la naturaleza misma. Y en ese sentido, ¿no?, se ve la diferencia de los modelos culturales. Igualmente se dijo, ¿no?, donde hay 1.1 billion people, ¿no?, que viven de usos de tierras comunales y solamente una quinta parte ha sido reconocida legalmente. Entonces, bueno, hay un problema, ¿no?, ahí para poder asegurar sus tierras que además ponen en peligro la soberanía y la seguridad alimentaria y del planeta. Voy a leer esto en inglés porque esto lo dijo directamente Michael, ¿no? How do we take these individual struggles and develop a movement, and not only of indigenous people, not only of smallholders, but to reverberate with other stories and to build a new and political and economical system? Que esto sería como el reflejo, ¿no?, una reflexión general de que las luchas indígenas no son y no se deben solamente restringir a los pueblos indígenas, sino, ¿no?, cómo reverberar esto con otras historias y construir un nuevo sistema político y económico. También se denunciaron una gran cantidad de casos, ¿no?, por el acaparamiento de tierras, pero sobre todo además por la expulsión de los pueblos indígenas de sus tierras. Los compañeros de Níger son pueblos pastoralistas y han sido expulsados de su forma de vida, ¿no?, de pastoral, y por lo tanto han sido exfoliados de su forma de vida. También los compañeros de Etiopía son pueblos pastoralistas, pero también agricultores que han sido expulsados de sus tierras por la construcción de presas hidroeléctricas y por el acaparamiento de grupos ilegales, donde no solamente entonces han perdido sus tierras, han perdido su ganado y han perdido su forma de vida.
Igualmente, las compañeras y compañeros de Camboya nos presentaron que ha habido procesos de violencia extrema, ¿no? Por este proceso de crecimiento económico muy violento que ha generado el acaparamiento de tierras sin una defensa política nacional y sin ninguna tampoco protección internacional de sus tierras. Y se hizo la reflexión que inclusive, ¿no?, los pueblos de Camboya, de Vietnam, de Laos han sido poco representados aquí, no por la cuestión de la organización, sino por cuestión de que también sus pueblos han sido, ¿no?, tratados de una manera tan violenta que tienen pocas voces en términos internacionales. En el caso de Etiopía, uno de los pastoralistas dijo, y lo voy a decir así porque es muy emblemático y muy simbólico, donde hay pays de la soif et pays de l'eau, mais on a vécu qu'il y a un déploiement et il y a des pays qui se sont transformés en pays de la soif. Yo creo que esto es muy representativo para decir, ¿no?, que no solamente han sido exfoliados de sus tierras, sino que se han convertido de países que tenían tierra y por la construcción de las hidroeléctricas, entonces se han convertido en un pueblo de la sed. Bueno, nos dieron, ¿no?, una gran cantidad de datos, en particular 150,000 personas que tuvieron que abandonar la región por la construcción de la hidroeléctrica, ¿no?, y en este sentido es lo que se han convertido en pays de la soif. Además son pueblos muy aislados y por lo cual entonces han tenido hambrunas recurrentes desde finales de los 80s, en los 90s, en el 2003 y ahora en el 2015. Y dentro de sus propuestas dijeron que el foro, ¿no?, estuviera haciendo eco, ¿no?, de un llamado internacional para estos pueblos. Igualmente hubo denuncias del sur de Sahel y de Marruecos, en los cuales los pueblos no han podido gestionar sus propias tierras porque ya han sido expulsados. La compañera nos comentaba que tienen un tiempo muy largo en huelgas y en las cuales están pidiendo que se establezcan resoluciones que mismo, ¿no?, Naciones Unidas tiene, como la protección de estas zonas indígenas y por lo que tanto se hagan efecto en los países, en su país, perdón. También tuvimos casos que han sido exitosos, ¿no? No solamente hubo toda esta parte de denuncias, sino también situaciones donde han podido recuperar las tierras bajo un manejo forestal comunitario y historias de su recuperación de los bienes comunes. Tuvimos los casos de Honduras, de Panamá, de Guatemala, de la COFOP, de México, donde nos contaron de las 1000 empresas de manejo forestal comunitario, de Chile, ¿no? Y bueno, no quiere decir que todo sea exitoso, hay problemas, ¿no? Hay problemas de talas clandestinas, hay problemas de una tramitología burocrática, hay problemas de comercialización, hay problemas con grupos militares o narcotraficantes que ponen esto en peligro de su forma de manejar de manera comunitaria sus recursos, pero que sin embargo han logrado hacer un manejo sostenible de sus recursos forestales. Igualmente, en Camboya nos comentaron de un modelo exitoso con un manejo integral, haciendo diseños privados comunitarios a pequeña escala con unos esquemas compartidos y en los cuales se pudieran manejar los cash crops con el manejo forestal. Ahora, de propuestas, primero es el reconocimiento de sus derechos territoriales, el segundo es un reconocimiento de una gobernanza territorial dictada, controlada, dirigida y compartida por los pueblos. 3, reconocimiento de la diversidad de formas para dar esa seguridad sobre la tenencia de la tierra
que no solamente podrían ser títulos en particular a nivel individual, sino que también podrían ser certificados de propiedad comunal o certificados a nivel territorial. Como cuarta propuesta, compartir la información y la formación para enfrentar los procesos de acaparamiento por empresas y compañías nacionales y extranjeras. Como quinto, construir uniones, redes nacionales e internacionales para fortalecer procesos de denuncia, pero también de capacitación. 6, construir procesos vinculantes de las consultas y de las resoluciones comunitarias. 7, no a la criminalización de los pueblos que luchan por la defensa de su vida y su naturaleza. 9, derechos a la pesca artesanal, a los territorios marítimos y de ríos por los pueblos indígenas. 10, lograr cogestiones comunitarias de recursos naturales, como en este caso, ¿no?, los modelos que nos planteaba los compañeros de Camboya. Como 11, tener acceso a técnicas apropiadas por las comunidades, o sea, capacitaciones y formaciones adecuadas a sus necesidades, que hubiera, ¿no?, implementación de diferentes modelos productivos y que no tendría que ser solamente el dictado ¿no?, a niveles internacionales o a niveles nacionales. También hubo propuesta de creación, ¿no?, en lo que en los parlamentos nacionales y las agendas de Naciones Unidas, de tener una figura institucional independiente que actuara como garante de los derechos de las generaciones futuras y donde va a haber luego una participación después. Y finalmente, lo que nos dijeron era de incrementar, ¿no?, una concientización de todos estos bienes comunes en toda la sociedad para poder, ¿no?, fijar reglas de acceso. Y solamente voy a leer una parte de Camboya, ¿no?, donde ellos plantean, y esto resume el sentimiento de los pueblos indígenas. Tenemos que cerrar porque Okay. tenemos… Bueno, el compañero de Camboya lo dijo: nature, we believe in 3 kinds of gods, spirits of nature, our ancestors, the people that die but are still living, and that we believe in an animism. Y con esto termino. Gracias.